Sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 32, y capítulo 13, versículos del 33 al 34. En aquellos días, Jeroboam pensó para sus adentros: todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente continúa subiendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su señor Roboam, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de pedir consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo a la gente: basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó lugares de culto en los lugares altos e instituyó sacerdotes a personas tomadas del común de la gente que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebra en Judá, y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. Y en Betel estableció sacerdotes para los lugares de culto que había construido. Pero después de esto, Jeroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdote para los lugares de culto a la gente del pueblo común. A todo el que deseaba lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder hizo caer en pecado a la dinastía de Jeroboam y fue causa de su perdición y su exterminio de la superficie de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino, y algunos han venido de lejos. Le respondieron sus discípulos: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y pronunció la acción de gracias. Los partió y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó también que los sirvieran. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Y Jesús los despidió.
enseguida subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos considerando en la primera lectura al primer libro de los Reyes. Y se nos ha venido relatando todo lo que forma parte de la historia de la salvación, en este caso la historia de los reyes y del reino de Israel en sus primeros años, sus primeros siglos, y ya se ha concretado la división del reino del norte, reino del sur. El reino del norte se van sucediendo reyes que no forman parte de la dinastía de David, que van sucediéndose pues a través de asesinatos, a través de secuestros. Y en el reino del sur, en cambio, sí continúa la dinastía de David, pero también van sucediéndose muchas veces por asesinatos. Y es que cuando no tenemos a Dios, entonces el hombre es capaz de cualquier cosa. Y aquí, efectivamente, ya empezamos a ver esto, que además de no tener a Dios, queremos buscar los reemplazantes. Y eso es lo que va a hacer en primer lugar, casi en primer lugar, el primer rey del reino de Israel, es decir, del reino del norte, del reino que no continuaba la dinastía de David. ¿Y qué va a hacer su primer rey, Jeroboam? Pues va a implantar 2 santuarios en ese reino, en el reino del norte, uno en Betel y otro en Dan, porque pensaba, así no se va a ir la gente al santuario, al templo de Jerusalén, porque si no, al final todos me van a abandonar y van a terminar matándome. Por lo tanto, va a rechazar al verdadero Dios, a quien se rendía adoración en el templo de Jerusalén, y va a buscarse sus reemplazantes. Va a levantar 2 santuarios en Betel y en Dan, y va a edificar lugares de culto también en otros lugares, y va a instituir sacerdotes a personas tomadas del común de la gente, como nos lo narra el autor de este primer libro de los Reyes. Y por eso decíamos que cuando no tenemos a Dios, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, le buscamos reemplazante, necesariamente. Generalmente el reemplazante suele ser una superstición. Es como la matemática, 2 más 2 son 4, igual en lo espiritual, en lo sobrenatural. Estamos con Dios. Ordinariamente, si estamos bien relacionados con Dios, no tenemos necesidad de alguien que le haga la competencia. Sacamos a Dios de nuestra vida, tenemos que ponerle un reemplazante. Casi siempre ese reemplazante es la superstición. Y entonces empieza a creer uno en las brujerías, en los curanderos, en los hechizos, en tantas cosas que son supersticiones y son un verdadero pecado contra el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. La superstición es un pecado directo contra la virtud de la religión. Querer sacar a Dios para reemplazarlo por unas cartas, por unas hojas de coca, por tantas cosas parecidas, por la mala o buena suerte. Pues esto es lo que encontramos en la primera lectura y volvemos a insistir en ello. Cuando no tenemos a Dios, le buscamos reemplazantes. Han pasado casi 3000 años desde la época de Salomón y poco después, y sigue pasando ahora lo mismo. Sacamos a Dios y le buscamos inmediatamente algo para reemplazarlo. Y pasa a todos los niveles. No pensemos solamente en niveles de, como se suele decir, de la baja sociedad.
Más aún a veces en la alta sociedad, o los que se creen que son de la alta sociedad, a veces son más dominados por las supersticiones, porque no toman en cuenta a Dios. Y si no toman en cuenta a Dios, entonces toman en cuenta otra cosa. Y por eso en el Salmo repetimos: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Sí, Dios se ha acordado de cada uno de nosotros, ha cumplido su palabra, nos ha enviado a su Hijo. Ya no tenemos que buscarle reemplazantes. Y en el Evangelio hemos escuchado cómo a toda esa gente que le seguía a nuestro Señor, en este caso ya llevaban 3 días, despierta en el Señor esa compasión como profundamente humano que era. Siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Compasión de Jesús. Jesús que padece con nosotros. Y de hecho lo va a demostrar al final, en su última semana, con su pasión, muerte y resurrección. Esa compasión de Jesús que lo vemos manifestarse en esta narración es reflejo de su amor eterno por el hombre. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Hace ya 3 días que están conmigo, le dice el Señor a los apóstoles, por toda la gente que le estaba siguiendo, que le venía siguiendo. Hace ya 3 días. 3, símbolo de tiempo pleno, de tiempo completo, significando por lo tanto, en este caso, que hay que estar siempre con Jesús. Estar siempre con Jesús, porque Jesús ha querido quedarse entre nosotros para ser nuestro alimento en este camino hacia la vida eterna, para que no desmayemos en el camino. Jesucristo es el pan de vida que se ha querido quedar así para ser nuestro alimento. Es el sacramento de la Eucaristía. Pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio. Ya en estas palabras de San Marcos y estos gestos del Señor nos están recordando precisamente la institución de la Eucaristía. Se los dio a sus discípulos para que ellos se los dieran a la gente. Nos recuerda a los sacerdotes, nos recuerda a los sacramentos, nos recuerda a la liturgia. A través de todo ello nos llega Jesucristo, nos llega la Eucaristía, la comunión. Estas lecturas son una invitación, pues, a tener siempre a Dios con nosotros, más aún a recordar y a renovar nuestra fe de que efectivamente Dios está entre nosotros, Jesucristo que se ha hecho hombre y que ha querido quedarse definitivamente entre nosotros mientras dure este mundo a través del sacramento de la Eucaristía, para acompañarnos hacia la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.